El tema 1.3 de la unidad 5 es el primer criterio de congruencia de triángulos. Ya habíamos visto anteriormente que para que dos triángulos sean congruentes deben tener igual sus lados y sus ángulos respectivamente. Entonces, pero no es necesario estar identificando esos 6 elementos para poder definir si dos triángulos son congruentes o no. Para ello existen algunos criterios y el primer criterio de congruencia de triángulos es este que vamos a plantear. Dice así: dos triángulos que tienen sus 3 lados iguales son congruentes. O sea que solo basta con identificar que esos triángulos tengan sus 3 lados iguales y entonces yo puedo decir que ellos son congruentes. Ese criterio se conoce como lado, lado, lado y se representa como LLL. Es decir, que yo puedo decir que un triángulo ABC es congruente con un triángulo A'B', siempre que el lado AB sea igual al lado A'B', el lado AC sea igual al lado A'C' y el lado BC sea igual al lado B'C' de cada uno de los triángulos respectivamente. Entonces, en base a ese criterio de que los 3 lados deben ser iguales entre dos triángulos para ser congruentes, vamos a responder a esta pregunta. Dice: identifica los pares de triángulos que son congruentes. Me voy a fijar. El triángulo, por ejemplo, el de literal A es el triángulo ABC. Este triángulo es el DEF. Este sería el GHI. Este el JKL. Este sería el triángulo MNO. Y este otro el triángulo PQR. Entonces voy a identificar cuáles de esos, según las dimensiones de sus lados que aparecen a continuación, cuáles de ellos vienen a ser congruentes. Y nos vamos a fijar en lo siguiente. Y esta ya sería pues nuestra respuesta, ¿verdad? Vamos a ver. Veamos el triángulo ABC. El triángulo ABC ¿con quién pudiera ser congruentes? Vemos que tiene un lado que mide 6, otro que mide 5 y otro que mide 8. Busquemos entre los demás alguno que tenga las mismas dimensiones. Y si usted se fija, nos damos cuenta que aunque están en otro orden, pero el triángulo JKL tiene las mismas dimensiones. Un lado de 6, un lado de 8 y un lado de 5. Entonces quiere decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo JKL. Ya identificamos el primer par de, sería el literal A con el literal D. Vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, tengo el literal B, el literal B, que es el triángulo DEF, cuyas medidas son 5, 4 y 7. Entonces voy a buscar alguno que tenga las mismas medidas, aunque estén en otro orden. Y me fijo que el triángulo PQR tiene también las mismas dimensiones, 5, 4 y 7, y justamente en el mismo orden. Por lo tanto, yo puedo decir que el triángulo DEF es congruente con el triángulo PQR. Es decir, estamos hablando del triángulo del literal B con el triángulo del literal F. Y solo me quedan esos otros dos que voy a verificar si son o no congruentes. Y efectivamente, el triángulo GHI tiene de medida de lados 5, 6 y 3. Y el triángulo MNO también tiene 5, 3 y 6. Tiene las mismas medidas, en otro orden, pero en las mismas medidas. Por lo tanto, yo puedo afirmar que el triángulo GHI
es congruente con el triángulo MNO. Es decir, el triángulo C con el triángulo E. Y de esa manera se establece que dos triángulos sean congruentes cuando verificamos que efectivamente sus tres lados son iguales. Y ahí estamos aplicando el criterio lado, 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 es decir, el criterio LLL.